Olá, bem-vindo ao estúdio da semana 10 da Escola Sabática, oferecido por la editorial adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. O versículo para memorizar da semana é Efésios 5, 25 al 27, que diz: Maridos, amem a suas mulheres, assim como Cristo amou a la Iglesia e se entregou a si mesmo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Muy bien, el texto de la semana es Efesios 5, 21 al 33. Ese texto nos presenta una visión de la relación entre marido y mujer, utilizando la relación entre Cristo y la Iglesia como un modelo. A primera vista, ese texto puede parecer un poco polémico debido a la palabra sumisión aplicada a la esposa. Cuando Pablo habla sobre sumisión, comienza con todos los creyentes sometiéndose unos a otros. Efesios 5, 21 comenta eso. Y al mencionar la sumisión de la esposa, no se trata de una orden unidireccional. El marido y la mujer son alentados a vivir a servicio uno del otro, a amarse y honrarse mutuamente. Pero vamos a desarrollar ese tema de la sumisión en la lección de mañana, ¿vale? Pero ¿por qué Pablo aborda el matrimonio en esta carta? Él desea mostrar que la unidad no se limita solo a la congregación en la iglesia, sino que se extiende a nuestros hogares, a nuestras relaciones más íntimas. A través de nuestra conducta en casa, demostramos el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. El lugar más difícil de ser cristiano es en casa. ¿Ya te has dado cuenta de eso? Pero Efesios 5, 21 al 33 no es solo sobre maridos y esposas. Es una manifestación del plan divino de unidad, amor y respeto mutuo en todas las dimensiones de la vida. Debemos reflejar el amor de Cristo en todas nuestras relaciones. El título de la lección del domingo es Consejos para esposas cristianas. Pablo comienza su discusión en Efesios 5, 21, exhortándonos a someternos unos a otros en el temor de Cristo. Sin embargo, es crucial comprender que esa sumisión no es un acto de menosprecio ni de considerarse inferiores. Es una manifestación de amor y respeto mutuo, una elección voluntaria de poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Entonces, cuando Pablo aborda a las esposas en Efesios y las alienta a someterse a sus maridos, en realidad está reiterando esta actitud de amor sacrificial, reflejando el propio amor de Cristo por la iglesia. De la misma manera, se anima a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es un amor que se entrega, que sirve, que se sacrifica. Y en ambos casos, el estándar, el modelo, no es la sociedad ni las normas culturales, sino Cristo. De esta manera el matrimonio se convierte en un hermoso reflejo del Evangelio, donde ambas partes se entregan mutuamente en un ciclo continuo de amor y respeto. Es fundamental notar que el pasaje en Efesios no respalda ni permite ningún tipo de abuso. La sabiduría de las palabras de Elena de White se menciona aquí, ¿no? Ella dice: si el esposo es grosero, rudo, impulsivo, egoísta, nunca diga que el esposo es la cabeza de la esposa. El llamado a la sumisión nunca fue una excusa para la opresión o el maltrato. Concluyo la lección de hoy con un reto, un desafío, que todos nosotros, independientemente de nuestro estado o rol en la vida, busquemos vivir vidas de sumisión sacrificial, reflejando el corazón de nuestro Señor. Que nuestro enfoque sea siempre amar y servir a los demás como Cristo nos amó y nos sirvió. La lección del lunes tiene como tema la iglesia como esposa de Cristo, primera parte. En Efesios 5, 25 al 27, el texto de hoy, Pablo nos lleva a una poderosa metáfora del matrimonio, donde
Cristo es presentado como el novio y la iglesia como la novia. Esta imagen no es solamente poética, sino profundamente teológica. En este escenario, el apóstolo nos invita a contemplar un amor sacrificado. Cristo ama a la iglesia así como el esposo debe amar a su esposa. En el antiguo mundo pagano, como nos recuerda Demóstenes, el matrimonio a menudo era tratado con frivolidad. Pero el mensaje de Pablo aquí es revolucionario. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor exige una muerte al egoísmo, poniendo los intereses de la esposa por encima de los propios intereses. Esto es revolucionario para la sociedad de la época. Sin embargo, es importante notar que este sacrificio no es vago ni sin propósito. Así como Cristo se entregó para santificar a la iglesia, se llama al esposo a hacer lo mismo por su esposa. Como hombre o como hombres debemos preguntarnos, ¿mi esposa se parece más a Cristo por estar casada conmigo? ¡Wow! Pablo nos ofrece una visión sublime en Efesios al describir el propósito del amor sacrificial de Cristo. Él dice, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Presenta tres imágenes, una nupcial hebrea, una profética y una marital terrenal. En el antiguo ritual hebreo, la novia era cuidadosamente preparada para su novio, destacando en su pureza y santidad. En la imagen profética nos lleva a reflexionar sobre la maravillosa transformación de la iglesia, lavada de sus pecados y regenerada, lista para ser presentada a Cristo en su segunda venida. Y la imagen marital, terrenal, el esposo lleno de la palabra y del Espíritu de Dios sirve como un instrumento de la santificación para su esposa. Así, el papel del esposo no es solo amar, sino también ser un instrumento de santificación en la vida de la esposa. Como Cristo hace por la iglesia, se llama al esposo a hacerlo por su esposa, guiándola y alentándola en su jornada de fe. Un desafío, un reto para cada uno de nosotros. El tema de la lección del martes es la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. La hermosa analogía del matrimonio retratada en Efesios 5, 25 al 27 nos muestra una de las expresiones más profundas del amor de Cristo por la iglesia. En la antigua cultura, el matrimonio no era solo una celebración, sino una serie de etapas cargadas de simbolismo y tradición. El apóstol Pablo usó este escenario para pintarnos una imagen del amor sacrificial de Cristo por nosotros. Pablo nos recuerda que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Esta no es una tarea pequeña. Este amor está caracterizado por el verbo agape, en el griego del Nuevo Testamento, un amor fuerte y sacrificial. Este es un amor que supera todos los demás amores conocidos. Es un amor que se sacrificó, se entregó, y todo con un propósito, santificar y purificar a la iglesia, preparándola para este glorioso día en el que seremos presentados ante Él sin mancha. Al observar el antiguo ritual del matrimonio, vemos la figura del novio y su séquito moviéndose hacia la casa de la novia, iluminados por antorchas y acompañados de música y regocijo. Era una fiesta. Esta es la imagen que Pablo utiliza para mostrarnos la segunda venida de Cristo, cuando vendrá a reclamar a la iglesia como su amada novia. Pero el punto crucial aquí es comprender la profundidad de este amor sacrificial. Cristo nos amó antes incluso de que nos conociéramos. Se entregó por nosotros, nos purificó y ahora trabaja diariamente en nuestro corazón para santificarnos. Nuestro novio celestial no desea nada menos que la perfección para su novia. Y es Él quien actúa incansablemente para prepararnos para este glorioso día. Debemos recordar que no somos meros espectadores en esta escena, somos la novia. Y tenemos un novio que lo dio todo
por amor a nosotros. Que esta cooperación nos inspire a vivir de manera digna de este amor incomparable, esperando con gran anticipación el día glorioso en que seremos unidos a Él para siempre. Amén. El tema de miércoles es ama a tu esposa como a ti mismo. Imagina vivir en una sociedad en la que los esposos tienen un poder casi ilimitado sobre sus esposas e hijos, donde maltratar a la esposa no es solo tolerado, sino está también dentro de los derechos legales. Este era el contexto de Efesios 5, y Pablo, con sabiduría divina, buscó elevar la perspectiva de los esposos, señalando el amor de Cristo por la iglesia como el modelo a ser seguido. Hoy quiero comentar sobre una forma de amor que desafía las convenciones culturales y redefine la manera en que hombres y mujeres se relacionan. La mitología griega cuenta la historia de Narciso, quien se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Esta es una imagen poderosa de la obsesión moderna con el yo. Pero Pablo no está sugiriendo un narcisismo ciego. Al contrario, habla de un amor propio que se traduce en amor hacia el prójimo, específicamente hacia la pareja. Desafía a los esposos a amar a sus esposas como a sí mismos, argumentando que herir a su esposa es de hecho herirse a sí mismo. Además, Pablo nos recuerda el autosacrificio de Cristo por la iglesia. Él lo entregó todo por nosotros, cuidó de nosotros y hasta el día de hoy nos valora como parte de su cuerpo. Esposos, así como Cristo cuida de su iglesia, debemos cuidar de nuestras esposas con amor, respeto y sensibilidad. No porque sean frágiles o incapaces, no lo son, sino porque representan la mitad del pacto matrimonial hecho ante Dios. Comunicación, sensibilidad, cuidado. Estos son los pilares de este amor. En un mundo donde la cortesía parece estar desapareciendo, que los gestos simples de amor y respeto se conviertan en una práctica diaria en nuestras familias. Al amar a nuestras esposas como nosotros mismos, eliminamos la división entre mío y tuyo y encontramos una verdadera unión en Cristo. Así somos desafiados a vivir más allá de las convenciones de nuestra época y a buscar un amor que se refleje en el amor sacrificial de Cristo. Y en la belleza de este amor encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser uno con el otro en el matrimonio. Que el Señor te bendiga y que tengamos esta experiencia que puede ser aprobada y bendecida por el Señor. El tema de jueves es el modelo matrimonial de una sola carne. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, se revela una profunda comprensión sobre la naturaleza del matrimonio, resonando las palabras de Génesis 2:24, que dice, serán una sola carne. ¿Pero qué significa realmente esto? Para muchos, la primera imagen que surge es la de la unión sexual, pero es mucho más profundo que eso. Las escrituras hablan de una unión que trasciende lo físico. Y mientras el mundo puede ver el matrimonio a través de lentes culturales y sociales, la Biblia nos presenta una visión radicalmente diferente. El dejar padre y madre, como dice el texto de Génesis, habla de prioridades. En sociedades tradicionales como la de Israel, honrar a los padres era la principal obligación. Pero en el matrimonio surge una nueva prioridad. No se trata de abandonar a los padres, sino de formar un nuevo núcleo familiar donde el esposo y la esposa se convierten en una nueva unidad. Esto nos recuerda que el matrimonio es un pacto, similar al pacto entre Dios y su pueblo. Pero Pablo no se detiene aquí. Nos recuerda que esta unión refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Una relación de amor, sacrificio y entrega. El amor, por lo tanto, se convierte en un espejo de esta unión divina, donde la entrega mutua y el amor trascendente son el enfoque.
Al reflexionar sobre la profundidad del matrimonio, reconocemos que no es simplemente un contrato o una tradición social, sino un pacto sagrado que refleja el corazón mismo de Dios. Y al igual que Cristo ama a su iglesia, que nosotros como esposos y esposas podamos amarnos y honrarnos mutuamente, convirtiéndonos verdaderamente en una sola carne en todas las dimensiones de la vida. Que esta lección nos inspire a mirar nuestros vínculos matrimoniales con reverencia y amor, reconociendo la mano de Dios, teciendo, ¿no?, las vidas en una tapicería divina de unidad y propósito. Y al hacerlo, podamos reflejar el amor eterno de Cristo por su iglesia. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós. En nuestro estudio de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos a lo largo de la semana. Esta semana estudiamos Efesios 5, del 21 al 33. La lección comenzó brindándonos una visión del matrimonio que refleja la relación íntima entre Cristo y su iglesia. Dentro de este plan hay un llamado a la sumisión, no como una forma de opresión, sino como un acto de amor sacrificial. Recordamos aquí las palabras de Jesús en Marcos 8, que nos invita a negarnos a nosotros mismos. Aquí la sumisión se revela como la expresión más profunda de amor y respeto. Una demostración práctica de atender las necesidades del otro antes que las nuestras. ¿Qué significa exactamente este amor en el contexto del matrimonio? El apóstol recurre a imágenes poderosas. Compara el amor entre esposo y esposa con el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Entonces, debemos considerar la profundidad de este amor. En el mundo antiguo, donde los matrimonios a menudo carecían de un compromiso auténtico, el apóstol invita a un amor que requiere la muerte al egoísmo. Además, los rituales y símbolos del matrimonio antiguo nos proporcionan un retrato de la segunda venida de Cristo. El amor de Cristo por la iglesia no es solo pasional, sino transformador. Busca nuestra santificación, al igual que el esposo debe buscar el bienestar espiritual de su esposa, para estar listo para la segunda venida de Cristo. Considere la sociedad en que Pablo escribió esto. Los esposos tenían un poder desmedido sobre sus esposas. Y entonces Pablo eleva la norma. Él desafía a los esposos a amar como Cristo, a ver sus esposas no como propiedad, sino como compañeras igualmente valiosas en el pacto matrimonial ante Dios. Finalmente, al reflexionar sobre la naturaleza del matrimonio, la lección nos llevó de vuelta a las palabras de Génesis 2:24. Serán una sola carne. Esta unión va más allá de lo físico, refleja la profunda relación de alianza entre Dios y su pueblo. Es un espejo de la unión divina arraigada en el amor y sacrificio. Muy bien, aquí concluimos nuestro estudio de la Escuela Sabática de esta semana. Espero verte mañana para comenzar una nueva semana de estudio bíblico de estudio de la Biblia a través de la Escuela Sabática. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós.